comenzamos una serie que hemos titulado Mujeres de la Biblia. Y vamos a estar hablando a lo largo de todo el mes sobre específicas mujeres de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de una mujer que era una mujer que no era muy bien recibida para los discípulos de Cristo. Y es una mujer que tenía un estigma. A veces nosotros venimos con estigmas, venimos con personas nos ven con ciertas manchas, y esta mujer estaba en esta situación donde las personas la veían a ella con cierta mancha hasta cierto punto, o los que caminaban con Jesús. Y esta mujer se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15, y quiero comenzar leyendo el versículo 21. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Esto es importante porque Tiro y Sidón era una zona costera que hoy en día nosotros lo conocemos como el Líbano. Y Tiro y Sidón estaba como a 50 millas de distancia aproximadamente de Israel. Y era una ciudad llena de idolatría, una ciudad llena de prácticas espiritualistas no buenas, y una ciudad llena de mucha incredulidad en cuanto al Dios verdadero. Y era una ciudad donde ningún judío normalmente iba, al menos que tuviera que hacer un negocio. Pero Cristo se va a ese sitio y se presenta, y yo creo que Jesús fue a Tiro y a Sidón intencionalmente. Yo creo que Jesucristo tomó la determinación de ir a Tiro y a Sidón porque tenía algo que hacer con una mujer allí y hacer un milagro en su vida. Y déjame decirte que antes de que Cristo fuera a Tiro y Sidón, estaba tratando con el legalismo y con la falsa santidad de sus discípulos. Y estaba confrontando también la falsa santidad de los líderes judíos que se conocían como fariseos, saduceos, escribas. Y Cristo estaba tratando de hacer comprender a sus discípulos, mientras confrontaba a los líderes religiosos judíos, de que la verdadera santidad no es lo que tú dices que eres, ni la apariencia que tú tienes, sino que es la relación que tú tienes con Dios. Y no es algo que entra a ti, sino que es algo que Dios te llena y sale de ti. Y cuando Cristo está tratando esto con sus discípulos, entonces Él va a Sidón y a Tiro, una región que no era muy buena y donde la Biblia dice que era una región muy incrédula. Y vamos a leer el versículo 22 y vamos a leerlo por partes, así que vamos a releerlo varias veces porque quiero explicarlo bien. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea. Los cananeos eran personas que fueron expulsadas de la tierra prometida, lo que sería Israel. Y lo que te deja entender en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 21, es que Dios expulsó a los cananeos porque su maldad era tan grave que llegó a la presencia de Dios, y Dios dijo: es mucho, hay que expulsarlo. Y le entregó la tierra entonces a los hijos de Israel, o al pueblo de Israel. Entonces la Biblia me dice que era una mujer cananea. Por ende ya sé que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero también no me dice su nombre. Entonces la Biblia no me dice el nombre de esta mujer, pero sí me dice que era una mujer que el pueblo de Israel consideraba siempre, o era un grupo que el pueblo de Israel consideraba ser enemigos. Entonces esto es importante, porque esta mujer sin nombre es una mujer que va a hacerle una petición a Jesucristo. Seguimos en el versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo. Entonces, no tiene nombre, es cananea y tiene un grave problema. Porque la palabra en griego que te dice que clamaba te deja saber que una mujer que estaba desesperada gritando. Entonces esta mujer tiene un grave problema y va buscando solución a su problema. Seguimos en el versículo 22. Es que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor. Y yo pongo entre paréntesis la palabra Kyrie, y vamos a explicar lo que es esa palabra. Hijo de David, ten misericordia, di conmigo, de mí. Y pongo la palabra Kyrie porque la palabra Kyrie es el caso vocativo de la palabra Kyrios. Y usted dice: pastor, me está hablando en chino. Ok. Kyrios significa Señor. Kyrie significa Señor. Así lo traducimos en español. Solamente que Kyrios no es caso vocativo. Pero Kyrie es un caso vocativo. Y usted dice: ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es vocativo y qué no es vocativo?
Kyrie, como es vocativo, se usa para Dios y se usa para el emperador, para el César. Kyrios puede ser cualquier persona que tenga un título o que tenga cualquier cosa. Cuando esta mujer se refiere a Jesucristo, ella está diciéndole a Jesucristo, Kyrie, en otras palabras, tú eres Dios o tú eres al nivel del rey. Eso no es cualquier cosa. Ella está reconociendo a la persona de Jesús en una región donde Jesucristo no era reconocido. Y está reconociendo a la persona de Jesús cuando los líderes fariseos no reconocían a Jesucristo ni como el emperador, ni como el rey, ni lo reconocían a Jesucristo como el Señor. Y después ella dice, hijo de David. Y esa palabra hijo de David significa el Mesías, el que venía a restaurar el reino de Israel y traer la paz sobre la tierra. Y esa palabra hijo de David tú la vas a encontrar en Isaías 11, 1 al 2, en el Salmo 89, 3 al 4, Salmo 132, versículo 11, en Jeremías 23, 5 al 6. Y en Isaías está lleno sobre la raíz de David. Y en Ezequiel y en todos esos profetas, yo solamente puse estos pocos versos. Pero eso me deja saber a mí que esa mujer cananea, aunque venía de un grupo que era pecador, que era malo, ella tenía claro en quién era Jesús. Y lo estaba llamando en base a quien ella sabía quién él era. Sigo leyendo versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Kyrie, hijo de David, ten misericordia de mi hija, Tigater en griego, Tigater. Esa palabra cigáter es importante, ya la vamos a hablar. Es gravemente atormentada por un demonio. ¿Por qué la palabra cigáter es importante? Sencillo. Porque la palabra cigáter me deja saber que era una chica entre 10 a 12 años de edad. Entonces yo ya sé que era una muchachita aproximadamente 12 años. Y cuando mi traducción dice que era atormentada por un demonio, cuando se lee en griego, no te dice que era atormentada por un demonio, te dice que estaba poseída por un demonio. Diferente. Entonces yo puedo entender que esta muchacha estaba endemoniada. Y cuando tú lees en griego, tú puedes determinar si la muchacha quedó endemoniada porque ella buscó el demonio que la posesionara o porque alguien la puso en rituales raros y ella entonces abrió su corazón y ahí quedó endemoniada. Pues en el caso en griego tú vas a encontrar dos cosas, que se puede ser las dos cosas. Entonces no sabemos por qué estaba endemoniada. Hay personas que quedan endemoniadas porque ellos buscan quedar endemoniados. Hay otros que practicando cosas lo meten a practicar cosas y ahí abren sus corazones y los demonios entran. Recuérdate que yo te he dicho 1000 veces que nadie que tiene el Espíritu Santo puede quedar endemoniado. Pero el que no tiene el Espíritu Santo y busca esas cosas puede quedar endemoniado. Entonces una niña quizás de 12 años había quedado poseída por un demonio. Y esta mujer empieza a buscar a Jesús y empieza a decirle, ten piedad de mí porque mi hija está endemoniada, no sé qué hacer. Ahora, ¿tú te puedes imaginar lo que es vivir con una persona que está endemoniada? Debe ser horrible. ¿Te puedes imaginar lo que es vivir con una persona que está constantemente atacada por demonios? Cuando seguimos leyendo el versículo 23, empieza a pasar algo que normalmente Jesucristo no hace. Dice, pero Jesús no respondió palabra. Jesucristo mantuvo silencio. Y ese silencio que Jesucristo mantuvo no es una cosa acostumbrada de Jesús, porque tú vas a encontrar en la Biblia que cada vez que alguien llamaba a Jesucristo, Él respondía. Pero en este caso Jesucristo intencionalmente mantiene silencio. Seguimos leyendo el versículo 23. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces cuando los discípulos la vieron a ella y vieron que Jesucristo no le respondió palabras, y recuerda que Jesucristo venía de tratar con sus discípulos su falsa santidad. Y ojo, te voy a hablar honestamente, por lo que Dios más quieras, no seas falso. No hay nada más malo en el cristianismo que ser un cristiano hipócrita. No hay nada más malo en el cristianismo que tener una falsa santidad. No porque tú digas que eres santo, eres santo. No porque ministres, tú eres santo. Lo que te hace santo a ti es tu relación con el Espíritu Santo. Lo que te hace santo a ti es tu relación con Jesús. Nadie es santo por sí mismo. Somos santos porque Cristo vive en nosotros. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, los discípulos ven a la mujer, ven que Jesucristo se queda callado, ellos se creen los santurrones habidos por haber y le dicen a Jesucristo, esta mujer nos está molestando. ¿Ya tú no le respondiste?
bótala, dile que deje de fastidiarnos. Porque para ellos Jesucristo no venía a ministrarle a los cananeos. Para ellos Jesucristo venía a derrocar a los romanos y a establecer el reino y a darle a los judíos todas las posiciones sobre todo el mundo. Entonces, esta mujer es un obstáculo para la obra de Jesús para ellos. No es judía, ellos son judíos, ella no es llamada a recibir la bendición, ellos sí son llamados a recibir la bendición. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, mi hija, estoy callado, mis discípulos están diciendo que te vote, tú no eres parte de mi propósito, yo no vengo a tratar contigo. Así de sencillo. Así que no me mandaron a tratar contigo. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Esta mujer no se iba a dar por vencido. Ella sabía que la única persona que podía hacer algo era Jesús. El único que echa fuera demonios es Jesús, a través de su Espíritu Santo. Entonces ella sabía eso. Y ella sabía que su única solución, quizás había tratado de todo y no había funcionado. Y llegó a la conclusión: este sí puede. Este sí echa fuera demonios. Este sí tiene poder sobre Satanás de verdad. Satanás tiene que sujetarse a él. Y cuando llega al versículo 26, dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uf, qué insulto tan feo. Déjame explicarte algo. La palabra perro en hebreo es keleb. La palabra perro en griego es kion. La palabra keleb y la palabra kion eran palabras constantemente usadas por los judíos en la época de Jesucristo para referirse a las personas que no eran judías. Entonces, Jesucristo está hablándole a ella bajo lo que era aceptable para sus discípulos, que le estaban diciendo a Jesucristo: deshácete de ella. Entonces, Cristo se queda callado después de tener una discusión antes de llegar a Tiro con los fariseos y explicar a sus discípulos lo que es la verdadera santidad. Y mira a la mujer, se queda callado. Cuando la ve le dice: yo no he venido a tratar contigo. Y después le dice: no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perrillos. Los discípulos están escuchando eso y como buenos judíos están diciendo: así es, Señor, correcto. Qué bueno, Señor, que le dijiste a esa tipilla que se cree que podía quitarnos a nosotros la autoridad sobre las cosas. Mándala para afuera. Ella no es santa como nosotros, no tiene la capacidad de recibir tu presencia como nosotros. Y Cristo usa la palabra que usted la traduce como perrillo. Pero ¿sabes que Cristo no usó kion, que era una palabra despectiva? Y tampoco usó la palabra keleb, que era una palabra despectiva. La palabra que Cristo usó es kinarion, que significa cachorros. Un animalito adorable que viene a donde ti y cuando lo ves te roba el corazón. Esa fue la palabra que Cristo le usó a ella. Entonces, lo que Cristo está haciendo es que está llevando a sus discípulos en su contexto racial y está tratando con ella para demostrarles a sus discípulos que una mujer que ellos desprecian tiene más fe que ellos mismos y que ella es más santa en ese momento que ellos mismos. Y cuando llegas al versículo 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, Kyrie, mi Dios, mi emperador, mi rey. Pero aún los cachorritos, los perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y la palabra que ella usa para hablar amos viene también de las palabras Kyrios, que es Señor. Y la palabra es Kyrión. Literalmente significa el dueño de. Ella está diciéndole a Jesucristo: yo debo comer de la mesa de ti, que tú eres mi dueño. Eso es lo que ella está diciendo a Jesús. Entonces, para mí esto es muy importante. Porque ella le está diciendo a Jesucristo: es verdad, yo no soy judía, yo entiendo que tú has venido del pueblo de Israel, yo no te estoy pidiendo la comida de Israel, yo solamente me conformo con una migaja tuya. Yo solamente me conformo con una boronita de pan que caiga al piso. Eso es todo lo que yo quiero. Mi hija está endemoniada. Nadie puede echar fuera al demonio, solamente tú puedes. Yo necesito que tú hagas el milagro. Por favor, una simple migaja es lo que te pido.
Cuando esto ocurrió, en el versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Déjame decirte algo, en todos los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Cristo solamente a 2 personas le dice, grande es tu fe. Son 2 personas nada más, y ninguno son judíos. La primera persona a esta mujer se lo dice, o mejor dicho, la primera persona al centurión romano de Lucas capítulo 8. Él dice que su fe es grande. Y la segunda persona a esta mujer, a la mujer cananea, sirofenicia. Y se lo está diciendo delante de los judíos que creen que su fe es superior, que están mirándola a ella como una perra y Cristo la ve como una cachorrita hermosa, que están viéndola a ella como un estigma y Cristo la ve como una mujer de fe. Versículo 28, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Oye esto, oye cómo Jesucristo echa fuera demonios sin necesidad de entrar a la casa. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella cuando llegó a su casa, su hija estaba libre. Libre por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios no necesita llegar a un sitio para hacer milagros. Él no tiene que ir físicamente, Jesús no tiene que ir físicamente para hacer milagros, sino que su palabra era más que suficiente. Quiero que sepas que lo mismo pasa en Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca las aguas, y producieron las aguas aves de todas clases. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes de diferentes sus especies, y así ocurrió. Dios con su palabra hace lo imposible posible. Y la Biblia me dice a mí que Jesucristo es la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 me lo dice versículo 1 y en el libro de Apocalipsis capítulo 19 me lo dice. Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habló y dijo que sea conforme a tu fe. Y la niña quedó libre del demonio que la atormentaba. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿de qué me sirve a mí todo esto que acabo de decir? ¿Cómo lo aplico a mi situación, a mi vida? Primera cosa, una gran necesidad nos lleva a buscar la ayuda que nos transforma. Mira, yo no sé qué problema tú estás pasando ahorita. Yo no sé si es fuerte, si es malo, si es feo, si es sencillo. Yo no sé si estás en bendición en este momento. Si estás en bendición, prepárate porque dentro de poco tienes un problema, garantizado. Lo que sí te voy a decir es algo. ¿Qué efecto ha tenido ese problema en tu vida? Espero que estés orando más de lo que orabas antes. Los problemas que tú pierdes el control de ellos te forzan a ti a buscar la ayuda de Dios, la ayuda que te puede transformar. Ella no tenía control del endemoniamiento de su hija. Ella no tenía control de lo que estaba pasando. Y lo que hemos tratado con asuntos de este tipo, sabemos que cuando esas cosas pasan en una casa, las cosas se ponen feas. Ella no tenía control de eso. Pero ella sabía que Cristo sí podía tener control. Y ella era una madre que necesitaba que su hija quedara libre. Y por eso es que ella actúa de esa manera y se entrega y va a buscar la ayuda. Porque tú buscas ayuda cuando tienes necesidad. Si tú no tienes necesidad, tú no buscas ayuda. Entonces, el pasar por una crisis fuerte es un medio de que tú te acerques a buscar ayuda y a pedir ayuda. Es un medio también de que tú comprendas de que tú no tienes el control sobre las cosas que tú piensas que tienes. Y es un medio que te lleva entonces a reconocer quién es Jesús. Es el Kyrie, el Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Hijo de Dios, el Mesías que viene. Es el Curión, nuestro dueño, nuestro amo. Eso es lo que ella reconoció. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Y su necesidad la llevó a comprender. En el versículo 22, esta mujer se acercó a Jesucristo con un propósito claro, con humildad, con audacia, con tenacidad. Interrumpió a todo el mundo, no le importó los protocolos, no le importó que a los judíos no les gustaba hablar con los que eran cananeos. Ella se acercó, molestó a los discípulos. ¿Por qué? Porque tenía una gran necesidad. Y cuando tú tienes una gran necesidad, tú vas a hacer lo que sea necesario para encontrar a Jesús. Y vas a llamarle mi Kyrie, mi Dios, mi Rey. Pablo pasó por una gran necesidad y le dijo a Dios, Señor, quítamela de mi vida. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando yo estoy pasando por una crisis y estoy débil, ¿tú sabes lo que se hace fuerte en nosotros? El poder de Dios. Cuando estoy pasando por una crisis y estoy pasando por una situación difícil, ¿tú sabes qué es lo que se glorifica? El nombre de Jesús. Cuando yo estoy pasando por crisis y me enfoco a mí, entonces yo puedo robarle la gloria a Dios. Pero cuando yo no tengo control sobre la crisis, solamente Dios puede hacer algo. Y el poder de Dios se glorifica. Y cuando la gente ve el milagro, dice, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, es importante comprender que cuando tú estás pasando por una situación de esta, tu necesidad te lleva a buscar la ayuda que te va a transformar o que va a transformar tu situación. Y esa persona solamente es Jesús, no hay más nadie. La segunda cosa es, cuando tú estás pasando por una situación de eso, cuando peor se pongan las cosas, Jesús quiere que te acerques a Él. Mira, cuando tú te pones a ver el texto, tú vas a encontrar el versículo 22 y te dice, y aquí una mujer cananea que se había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, ella estaba a la distancia, estaba lejos y estaba gritando. Ella sabía que ella no podía acercarse mucho porque no era adecuado, porque no era una mujer judía y estaba a la distancia. Y decía, Señor, ten misericordia de mí. Y los discípulos decían, quítate, Señor, despide a esta mujer, nos está fastidiando. Está haciéndonos perder el tiempo. Nosotros venimos a conquistar al mundo y esta mujer quiere que le trates con su hija endemoniada. No tenemos tiempo para eso. Y ella estaba lejos. Ella estaba lejos, lejos, lejos. Cuando Cristo le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, las cosas se puso fuerte para ellas. El único que puede ayudarla, aparentemente le dio la espalda. Aparentemente le dijo, no voy a hacer el milagro. Entonces, cuando tú sigues pensando en eso y te vas al versículo 25, entonces la palabra te dice que ella vino cerca donde estaba él y se postró. Tu necesidad tiene que llevarte a acercarte a Jesús, no solamente a buscarlo, tienes que acercarte. Y la palabra que te dice postró me encanta porque es proskineo. Te voy a explicar lo que es la palabra proskineo. En el griego existen muchas palabras para postrarse, pero proskineo es la palabra que se usa para postrarse y adorar. Entonces, ella no fue que se postró solamente, sino que ella se postró a adorar a Jesús. Entonces, cuando usted me dice a mí, en la Biblia no parece que Cristo recibió adoración, ahí lo está haciendo en griego. Entonces, ella se postró a adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque había dicho, tú eres el Mesías. ¿Por qué? Porque había dicho, tú eres el Kyrie, tú eres el Hijo de Dios. Porque había dicho, tú eres el Rey de Reyes. Entonces, esta mujer se acerca a Jesucristo, se postra ante Jesús y en una posición de adoración, de humillación, de sumisión, de entrega a Cristo, le dice en el versículo 27, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y en adoración le está diciendo, mi Señor, yo sé que yo no merezco nada, pero aunque sea una migaja, te ruego que me des. Ella pudo haberse molestado. Mira, si estuviera hoy en día esa mujer en nuestra época, hubiera demandado a Jesucristo por difamación e injuria. Hubiera puesto hashtag Jesucristo maltrata a la gente racialmente. Hubiera dicho, yo no busco más ese lugar porque Jesucristo es un racista de primera, un discriminador. A mí no me importa perseguir una persona que dice que ama a los demás y es un discriminador. Ella no se molestó, no luchó contra Jesús. Ella adoró a Jesucristo y se humilló. Y tú dices, pero ¿por qué Jesucristo hizo eso? Mira, la lección aquí no solamente era para ella. La lección aquí era para los discípulos de Jesucristo y para nosotros. Entonces yo tengo que entender que cuando yo estoy en una situación difícil, que las cosas se han salido de mi poder, porque hay personas que a veces me dicen, pastor, tengo un problema. ¿Qué tienes? Un dolor de cabeza. Pero gracias a Dios me tomé una Tylenol y se me quitó el dolor de cabeza. Ok, ya lo solucionaste. ¿Para qué me lo dices? Sí. Pero hay ciertas situaciones que tú no tienes el control de ellas. Por ejemplo, estás en este país y de repente te llega una cita de migración diciendo que te van a deportar. Tú no tienes control de eso. ¿Qué haces? Esas son las situaciones
donde tú tienes que acercarte al Señor. Tú no puedes alejarte del Señor y tienes que postrarte en su presencia y decirle: Señor, aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa. Señor, aquí yo estoy. Yo no sé lo que tú vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer. Yo solamente sé que esas migajas van a llenar mi corazón y mi alma. Eso es lo que yo quiero. Y cuando la mujer hace eso, Jesucristo la reconoce como una mujer de fe. Pero cuando tú lees el capítulo 14 de Mateo, es una historia, porque este es el capítulo 15 de Mateo que estamos leyendo. Cuando tú lees el capítulo 14 de Mateo, tú vas a encontrar una historia bastante interesante. Mira lo que dice, versículo 25 al 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero aún enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo. ¿Qué le dijo? Léelo por favor. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando sigue Pedro después, unos días después, se encuentra con una mujer que el viento sopló en contra de ella y quiso ella, se postró a adorar. Y Cristo le dice: qué gran fe tienes. El mismo Pedrito que quizás estaba diciendo: deshazte de esta mujer, es el que Cristo le dijo: no tienes fe. Y la mujer que le estaba diciendo: desházete de esta mujer, Cristo dijo: qué gran fe. Entonces, me gustaría compararte esto rápidamente. Pedro fue invitado a venir a Jesús en el agua. La mujer vino sin invitación. Allá nadie la llamó. ¿Ok? Ambos se estaban hundiendo. Pedro literalmente y la mujer metafóricamente. Pedro de verdad se estaba hundiendo y ella, sus problemas la tenían hundiéndose emocional, espiritualmente, en todas las áreas. Ambos clamaron por ayuda. Pedro dijo: sálvame. La mujer dijo: ten misericordia de mí. Pedro recibió ayuda de inmediato. La mujer ayuda después de un tiempo de prueba. Y ambos llegaron a la misma conclusión: que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro creyó después de recibir su milagro. La mujer creyó antes de recibir su milagro. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, esta mujer, que no era apóstol, ni discípulo, ni asistía a Sunrise Church Español en Rialto, y que no tenía título de pastora, y no tenía título de evangelista, ni tenía título de misionera, sino de cananea, inconversa, pecadora, tenía más fe que los apóstoles. Y Cristo, sin pensarlo dos veces, le dice a la mujer: tu fe es grande. Entonces, cuando el problema cierra, tú tienes que acercarte a Jesús. Tienes que postrarte ante Él. Y si el Señor guarda silencio y te dice: hey, esas migajas no son tuyas, dile: Señor, aún los cachorritos comemos de las migajas que nuestro amo tiene para nosotros. Dame tus migajas, porque solamente con una migaja de Jesús yo soy salvo. Dame tus migajas. Eso es todo lo que yo necesito. Una migaja nada más. Y llegamos entonces a la tercera y la última cosa que quiero decirte hoy. Tú no puedes hacer que alguien busque a Jesús, pero sí puedes interceder por esa persona en oración. Esta mujer tenía una hija endemoniada. El versículo 22 nos dice que estaba gravemente endemoniada, que estaba pasando por ataques espirituales increíbles. Y obviamente, si no la trajo es porque no pudo, porque ella pudo haber traído a la muchacha con ella. Usted encontró el caso, le traían un endemoniado a Jesucristo y Jesucristo echaba fuera el demonio. Pero en este caso, ella no la trajo. ¿Por qué no la trajo? Quizás no pudo. Aquí hay personas que tienen hijos
que tú estás clamando por ellos por años. Hace años esos muchachos están metidos en cosas que no tienen que hacer, andan viendo vidas locas, bueno, pues, ¿qué no hacen esas personas? Tú no puedes forzarlos a ellos a llegar a Jesús, no puedes. Pero tú sabes lo que tú puedes hacer. Tú puedes postrarte ante Jesús y decirle: ten piedad de mí, mi hijo necesita ser restaurado. Eso sí lo puedes hacer. Aquí hay esposas que tienen años clamando por sus esposos. Los tipos son una cosa seria. Hay que mandárselos al Señor para que se acomoden. Tú no puedes forzarlo a venir a la iglesia ni cambiarlo. Pero tú sí puedes postrarte ante Jesucristo y decirle: Señor, aún los perrillos comemos en las migajas. Te pido que me ponga socorro de mí. Aquí hay esposos que tienen esposas que son una cosa seria. Tú no puedes forzarlos, pero tú puedes clamar por tu esposa. Aquí hay padres que tienen, aquí hay hermanos que tienen hermanos que son una cosa seria. Aquí hay amigos que tienen amigos que son una cosa seria. Aquí hay empleados que tienen jefes que son una cosa seria. A lo mejor tú eres la cosa seria y alguien tiene que clamar por ti. Entonces, en el proceso, yo no puedo forzar a alguien a hacer lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero yo sí puedo clamar por alguien. Y eso es lo que esta madre nos está enseñando. Esta madre nos está enseñando que si la persona no quiere ir a Cristo, tú tienes que traer a Cristo a donde está esa persona a través de oración. Y esta persona se metió con el Señor, se entregó con el Señor, se humilló por el Señor. No fue la hija la que se humilló, no fue la hija la que se entregó, no fue la hija la que buscó a Jesucristo, fue la madre la que buscó a Jesús. La hija estaba endemoniada en su casa. ¿Por qué? No sé por qué quedó endemoniada, pero estaba endemoniada. La hija a lo mejor ni quería saber nada de Jesús. Pero lo que sí te puedo decir es que el poder de la oración mueve montañas. Lo que sí te puedo decir, madre, que estás aquí hoy, es que la hija, el hijo, el esposo, el amigo, el hermano, la situación migratoria, la situación de trabajo, la situación financiera, la enfermedad que tú tengas, sea para vida o para muerte, tú puedes clamar a Dios para que su misericordia cubra esa situación. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor dice: qué gran fe. Y el Señor puede entonces decir: conforme a tu fe se ha hecho. Entonces yo quiero invitarte hoy a que si tú eres una persona que estás aquí y tienes una situación fuera de tus manos y estás orando, y a lo mejor tú estás pensando: Dios mío, estás callado. Dios mío, veo que haces milagro a todo el mundo y a mí no. Dios mío, veo que a estos los tienes bien montados caminando contigo, y yo que te busco es como que si no existo. Si tú estás en esa circunstancia, yo quiero invitarte hoy que te postres a los pies de Jesús y que le digas: Señor, tal como soy, aquí vengo. No vengo tirándomela de santo, no vengo tirándomela de mejor que nadie. Soy cananeo, nadie le importa mi nombre. Tengo una hija en situación difícil y solamente tú puedes hacer algo. Y vengo ante tu presencia, aunque tus discípulos están diciendo que me boten de la casa. Vengo ante tu presencia, aunque tú me digas que soy una cachorrita. Vengo ante tu presencia y yo nada más te digo: una migaja es lo que necesito. Eso es todo lo que quiero. Te invito a que estés en pie hoy. Voy a invitar a los compañeros de oración que por favor pasen al frente. Pastor John Peter, prepárate para hacer los bautismos, por favor. Ya está ahí. Y quiero invitarte hoy a que si tú no has hecho la lección más importante de tu vida, que es aceptar a Jesús como tu Salvador personal, es decir, como el Señor de tu vida, que viva en tu corazón, que tú le recibas como tu Dios, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión hoy de aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Qué implica esto? Esto implica de que tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, así como Él lo reconoció, que tú reconoces que Él es el Señor y que tú lo aceptas y tú dices: yo vivo para Jesús a partir de hoy. Yo estoy seguro que esa mujer se fue a su casa y que esa mujer empezó a predicar a Cristo por todas partes. Estoy seguro de eso.
Estoy seguro que esa mujer empezó a decir, mira lo que ha hecho Dios. Sanó mi vida, sanó la vida de mi hija, restauró lo que Satanás había tratado de destruir. Estoy seguro que esa mujer hizo eso. Porque cuando Dios hace un milagro, nosotros tenemos que anunciarlo por los cuatro vientos que Dios ha hecho un milagro. Estoy seguro que esa mujer se convirtió en una evangelista en Tiro y en Sidón. Empezó a anunciar el evangelio de Cristo por todas partes. Estoy seguro de eso. Entonces, yo quiero decirte a ti que si tú quieres aceptar a Jesús como Salvador, yo quiero hoy invitarte a que hagas esta simple oración conmigo. Esta oración no es mágica, pero es una oración de fe. ¿Qué implica esto? Que cuando tú haces esta oración, tú por fe estás diciendo al Señor, yo creo en ti y yo te recibo. Así que, iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y si estás en las cámaras viéndonos y quieres recibir a Jesucristo, repite conmigo esta oración. Si estás aquí, repite conmigo esta simple oración. Padre, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, me entrego a ti. Te doy mi vida. Gracias por el sacrificio de Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias porque Jesús es mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.